Hola, en este hermoso día vamos a compartir una porción de la palabra de Dios. Vamos a hablar un poco referente al pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres en el huerto del Edén. En el capítulo 1 nos habla de los 6 días de la creación de Dios. Dice la escritura que fueron maravillosos. Cada día Dios creaba algo nuevo. En el sexto día Dios creó a nuestros primeros padres y parte de los animales. Así que ese día se celebró lo que fue la institución del matrimonio en el huerto del Edén. También en el día siguiente, el séptimo, después de que Dios había visto todo lo que había creado era bueno en gran manera, dice que Dios bendijo y santificó el día de reposo y lo guardó. Y se lo entregó a nuestros primeros padres. Así que Adán y Eva obedecieron la ley de Dios en el huerto del Edén antes de su caída. Inclusive ahí estaba incluido el sábado como día del Señor. Su alimentación fue totalmente vegetal. El huerto estaba rodeado de todos los árboles hermosos que Dios había creado. Pero allí en medio del huerto estaban dos árboles: el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Se le había dado toda la autoridad para comer de todos los árboles, inclusive del árbol de la vida. Pero no tenían derecho de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal porque Dios lo había reservado para sí. Era una señal de obediencia a su palabra en no comer el árbol. El árbol de la ciencia del bien y el mal era un árbol común y corriente del huerto, solamente que Dios lo apartó para él y dio una señal de obediencia de que no deberían de consumir ese árbol. Pero nosotros conocemos la triste historia referente a esto. Debemos recordar que nuestros padres eran seres mortales, no eran seres inmortales. Ellos estaban en un tiempo de prueba y preparación para enfrentar la vida futura. Así que ellos deberían ser probados como los ángeles fueron probados en la rebelión de Satanás. Después de su rebelión, Satanás visitó a los mundos que no habían caído, pero ellos lo rechazaron. Así que le tocaba probar solamente el nuestro. Así que después de que Adán y Eva fueron preparados y educados, el Señor permitió que Satanás los visitara en el huerto del Edén. Así que se le permitió al adversario de las almas entrar en el paraíso. El huerto fue entregado a nuestros primeros padres para que lo labrasen y lo guardasen. Así que ellos deberían estar ocupados, pero deberían estar siempre unidos. Pero ese día Eva se había separado un poco de su marido y comenzó a caminar en el huerto y se halló justamente al frente del árbol que Dios le había prohibido que no comiesen. Allí estaba la serpiente comiendo de su fruto. Así que Eva se preguntaba por qué la serpiente comía y no moría. Se acercó al árbol y miraba y contemplaba. Así que a Satanás se le dio la oportunidad de entrar y aprovechó la oportunidad. Así que no se presentó personalmente o visualmente ante los ojos de Eva, sino que utilizó a la serpiente. En el capítulo 3 dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del huerto. Así que utilizó como medio a la serpiente para engañar y seducir. Comenzó a hablar de las mismas palabras y las instrucciones que Dios le había dado a nuestros primeros padres. El Señor le dijo a nuestros padres: de esto no comeréis, de esto sí. Pero Él dijo con que Dios ha dicho que no comáis árboles de todos los árboles del huerto. Eva, al mirar que la serpiente hablaba, le pareció algo maravilloso y fantástico es ver que este animal cómo hablaba. Así que comenzó a tener una conversación con el adversario de las almas. Y Satanás aprovechó la oportunidad para seducirla y hacerla pecar. Mezcló la verdad con la mentira. Seréis igual a Dios, conoceréis, serán abiertos vuestros ojos y seréis igual al Altísimo, conociendo el bien y el mal. Adán y Eva conocían el bien porque obedecían la palabra de Dios, pero no conocían el mal.
Así que Satanás mezcló la verdad y la mentira, para así impulsarlo a buscar cuál era lo otro que ellos no conocían. Así que Eva extendió su mano, dice la Escritura en el capítulo 3 del libro del Génesis, y comió de su fruto. Después de que lo comió, arrancó más fruto y se lo llevó a su marido. Así que Satanás sabía de que Eva iba a ser un medio para hacer caer a su marido. Y así sucedió. Cuando ella cayó, se convirtió en un medio para hacer caer a su marido. El Señor lo visitó después de su caída. En el cielo hubo tristeza de la caída de nuestros primeros padres en el huerto del Edén. Así que la reunión entre el Padre y el Hijo se efectuaron y se puso en vigencia entonces el plan de redención, que ellos habían planificado siglos atrás, antes de la creación del universo. Así que el Señor Jesús visitó a nuestros primeros padres y conocemos la historia de que Adán se esconde con Eva, se echan la culpa al uno al otro, se taparon con hojas de higuera, porque la luz que los rodeaba había desaparecido totalmente. Así que el Señor les enseñó a hacer un pequeño sacrificio. Organizó un altar, puso un cordero sobre él, le explicó a Adán cómo quitarle la vida a ese cordero, y Adán le quitó la vida al cordero y vio cómo la vida de este ser se iba yendo. El Señor le había dicho que iba a venir un libertador, un Mesías, que los iba a rescatar y que iba a morir por ellos. Y que tenían que hacer ese sacrificio constante para poder recordar la gran misericordia de Dios hacia ellos. Así que Dios les perdonó la vida a ellos. No murieron. No murieron inmediatamente, pero el Señor les dijo que iban a morir. Así que fueron expulsados del huerto. El árbol de la vida fue custodiado, que era el que les perpetuaba la vida a ellos, y fueron echados del huerto. Así que ellos comenzaron a envejecerse hasta que murieron. Conocemos también la historia de sus dos hijos, de Caín y Abel, después de su caída. Tanto la alimentación de nuestros primeros padres cambiaron después de su caída. No solamente comían fruta, sino que se le agregaron plantas. Y allí en el capítulo 3, del versículo 15 hacia adelante, encontramos que Dios da la sentencia y le dijo a nuestros primeros padres que iban a volver al polvo de la tierra nuevamente. Y que la tierra les produciría cardos y espinos. Y la tierra fue maldecida por el pecado de Adán. Fue muy triste la historia de nuestros primeros padres. Le dieron la espalda al huerto del Edén con lágrimas en sus ojos. Un hogar donde habían vivido felices de obedecer al Señor. Tuvieron hijos e hijas, dice las Escrituras, y entre esos hijos estaba Caín y Abel. Conocemos la historia de que Caín trajo una ofrenda no adecuada. Trajo una ofrenda de frutas y legumbres, y esa no era la ofrenda. Más Abel trajo una ofrenda, un cordero, y dice la historia que fue lo mejor del rebaño que él trajo. Así que la ofrenda de Caín fue rechazada y la ofrenda de Abel fue aceptada. Esto desagradó totalmente a Caín. Así que un día invitó a su hermano al campo, y dice la Escritura, y le quitó la vida. Ahí se separaron, él se separó de sus padres, tomó una de sus hermanas como su esposa y se fue a vivir aparte. Y allí crecieron esas generaciones. Pero la Escritura dice que después de la muerte de Abel, Adán tuvo otro hijo varón llamado Set. Y de la descendencia de este hombre salieron las descendencias que obedecieron totalmente al Señor. Las dos permanecían totalmente separadas, la descendencia de Adán, que venía de la descendencia de Sem, y la de Caín, que permanecían aparte. Pero al tiempo, a medida que avanzaba y las generaciones se multiplicaban entre ellos los hombres, dice que la descendencia de Sem se estrechó mucho con la descendencia de Caín. Entonces esto lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 6, cuando dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y contrajeron con ellas matrimonio. Así que el linaje santo se mezcló con el linaje pervertido.
de Caín. Así que el Señor vio que su iglesia se había corrompido y solamente unos pocos permanecían fieles y leales. Así que el Señor decidió eliminar este mundo y le daría a este mundo 120 años. Pero dice la historia en el capítulo 6 hacia adelante, dice que Dios vio a Noé que permanecía fiel y leal, no se había corrompido con la idolatría en su tiempo. Y le comunicó a él un plan para destruir el mundo y le dio ciertas instrucciones referentes a cómo deberías construir el arca. Así que Noé comenzó a construir el arca y comenzó a predicar el mensaje de salvación a su generación. Pero nadie pudo mover a la generación, su propia generación, su propia familia, a buscar a la obediencia a Dios. Debemos recordar también que Noé era el hijo mayor de Lamé. Y dice la historia bíblica que Lamé tuvo hijos e hijas. Así que al terminar el arca, a los 120 años, dice la escritura que Dios solamente vio a Noé justo y fiel y le dijo que entrara en el arca. Noé era el hermano mayor de los hijos de Lamé, pero la Biblia dice que tuvo hijos e hijas. Noé tuvo más hermanos y hermanas. Él era el hermano mayor. Cuando vino el diluvio, dice la historia bíblica que él tenía 600 años cuando vino el diluvio. Pero si nosotros analizamos dónde quedó el resto de los hermanos de Noé y su descendencia y sus familiares, si analizamos bien la historia, la mayoría de toda la familia de Noé pereció en el diluvio. Y vemos que Adán y su descendencia no permanecieron leales al pacto de Dios que Dios había establecido en el huerto del Edén. También su descendencia lo violó después de su caída. Por eso el Señor envió el diluvio sobre la tierra y acabó con toda esa generación. Toda la generación de Adán hasta Noé fue eliminada porque violaron el pacto del Señor. Ese primer pacto que Dios hizo con nuestros primeros padres fue violado. Dios te bendiga y en la próxima escucharemos el pacto que Dios hizo con Noé. Dios te guarde.